nombre del comité organizador del Congreso Mundial Virtual de e-Learning en su tercera edición. Vamos a contar con la ponencia de Rina María Familia, que es ingeniera eléctrica con maestría en ciencias computacionales, inteligencia artificial y robótica, un doctorado en filosofía para el mundo global de la ED Education Technology. Posee una especialidad en entornos virtuales de aprendizaje y en diseño institucional para la educación en línea. También tiene una certificación en Mobile Learning. Ha sido directora de coordinación académica y de posgrado en la ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundadora del Instituto Virtual de Programación Avanzada y de la Sociedad Dominicana en Inteligencia Artificial. Adelante, Rina, te escuchamos. Sí, buenos días, Gustavo, y todos los colegas. Deseo agradecerle porque a pesar de los múltiples compromisos que asumimos en la mañana, han podido disponer un poco de tiempo para escuchar mi experiencia, porque este trabajo que voy a presentar viene a ser un resumen de aproximadamente 2 años de investigación sobre el desarrollo de este tipo de herramientas empleando dispositivos móviles. Como dice Gustavo, yo tengo un gran bagaje, o más bien una gran vivencia en esto de la educación a distancia, la educación en modalidad virtual ahora, y ahora estamos penetrando prácticamente a lo que se llama el aprendizaje móvil, ubicuo, y en estos últimos días me he comenzado a interesar mucho sobre el aprendizaje inmersivo 3D, ahora que tenemos la oportunidad a través del colega Claudio de compartir experiencias a nivel latinoamericano con la ciudad que va a tener el Congreso, la ciudad para tener avatares. Esa es otra forma, otra tendencia de aprendizaje que ahora, sobre todo para los que trabajamos con tecnología de punta, sería una manera de llegar a ciertos elementos tecnológicos que por nuestras limitaciones económicas como país tal vez no tenemos acceso. Así que en esta mañana pienso desarrollarles, exponerle de manera, vamos a decir, un poco pormenorizada, cuál ha sido mi experiencia en el diseño y desarrollo de herramientas que me permitan a mí hacer que mis alumnos, sobre todo de ingeniería en la Universidad Autónoma, con muchas limitaciones de recursos, puedan acceder a tecnología de punta como son robots, máquinas de control numérico y demás, por lo menos de una manera simulada. Así que mi trabajo será sobre diseño y desarrollo de herramientas ubicuas para realizar un aprendizaje colaborativo de robótica y mecatrónica. En esta intervención, en esta ponencia de hoy, comenzaremos primero hablando un poco sobre de qué se trata esto, de por qué el M-Learning está ahora mismo siendo una tendencia muy atractiva, sobre todo para los países con limitaciones de recursos, como son los del ámbito caribeño y muchos del área de Sudamérica y de otros países, otras latitudes como Asia, porque he tenido oportunidad de compartir con colegas de Asia, hasta del mismo Israel, en un curso que estoy haciendo allá de aprendizaje sobre geolocalización, donde ellos aspiran a una especie de aprendizaje independientemente del lugar y la hora que el estudiante realice y pueda compartir experiencia. En una segunda parte hablaremos sobre qué posibilidades trae esta modalidad de aprendizaje para entornos como lo que yo trabajo en la universidad. Describiremos brevemente cuáles son los aspectos más relevantes al momento de desarrollar aplicaciones para este tipo de entorno y finalmente daré detalles sobre 2 trabajos que he realizado en este sentido. Todos aquí estamos, vamos bien, esto es para partir de un mismo marco de referencia. Todos entendemos que el e-learning como una modalidad de aprendizaje se ha impuesto. Prácticamente yo caí en esta modalidad de aprendizaje a raíz de un accidente que tuve de automóvil. Estoy hablando de el año 2002. En esta ocasión yo impartí en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra la asignatura de inteligencia artificial y diseño de sistemas operativos. Y resulta que cuando me accidento, tengo que licenciarme, me rompí un brazo en 3 partes. No aparecían profesores para dar esas asignaturas. Y lo que se optó fue por prepararme a través de la plataforma, no sé si la conocen, llamada OSCT,
todo un entorno para que yo comenzara a impartir clases. Claro que mi perfil se ajustaba mucho a esto porque ya de hecho, y sin existir todavía estas grandes plataformas de LMS como son hoy Moodle, Camilo, Doqueos, etcétera. Ya en ese entonces ya yo usaba intensivamente el sistema de correos para intercambiarlo con mis estudiantes, el sistema de chat. Me acuerdo que el Messenger me ayudó mucho con ello para aclararle las dudas a mis estudiantes, porque lamentablemente, o para bien o para mal, a mí siempre me han tocado las asignaturas de último semestre, donde mis estudiantes son ya personas adultas, maduras, y yo fundamento mucho mis clases en el desarrollo de proyectos. Y para ello el estudiante necesita, más que un docente que le imparta muchos conocimientos, alguien que lo guíe en el desarrollo de una propuesta que nazca en ellos mismos o que sea un problema de sus empresas que ellos quieran resolver. Así que de esa manera yo caí en una especie de, que en ese entonces todavía no se le daba toda esa formalidad de e-learning, pero como una especie de aprendizaje electrónico, aprendizaje vía el Internet, puesto que para ese entonces todavía no se había desarrollado mucho, aunque ya la interfaz gráfica del World Web del año 94 ya existía. Sin embargo, las universidades todavía estaban apenas experimentando en usar el Internet como una plataforma para enseñanza. Así que yo caí prácticamente por un accidente de la vida en algo que ha sido la norma en estos últimos 10 años para mí. También estamos hablando ahora, ya no basta hablar de aprendizaje electrónico o aprendizaje virtual, como le llaman algunos, aunque el concepto de virtual yo siempre lo pongo en entredicho porque cuando yo me introduje en la computación en los años 80 ya se hablaba de memoria virtual. Y virtual, si somos, vamos a decir, ortodoxo con el término, virtual, ¿qué significa? Algo que aparenta ser lo que no es, pero tiene esas funciones. Entonces, el concepto de virtualidad ya existe desde el año 68 en la informática, o se hablaba de que en apenas una cantidad de memoria muy pequeña en kilobytes, se trataba de, por trozos o pedazos de código, de ir cargando un programa. Pero ya cuando se habla de laboratorio virtual, de aprendizaje virtual, de manufactura virtual, se adquiere una connotación vinculada al Internet. Mas, sin embargo, el concepto de virtualidad nace mucho antes de que el Internet adquiere esa gran trascendencia que tiene en nuestra vida hoy. Mas, sin embargo, ahora estamos hablando, dado que hay una gran explosión sobre la inteligencia que se le está introduciendo en los dispositivos móviles, como son las tablets, como son los iPods y demás, estamos hablando, y no se quedan atrás los celulares, los teléfonos móviles, estamos hablando de usar estos elementos también para llegar al estudiante y vía la conectividad inalámbrica, ya prácticamente existe acceso donde quiera que uno va al Internet, lo que no se vivía en los mediados de este mismo siglo, del siglo XXI. Algo muy interesante es que el aprendizaje móvil, el aprendizaje que se da vía tecnología móvil, basado en conexiones inalámbricas, tiene ahora, con lo que se llama el Internet Everywhere, es decir, el Internet en cualquier tipo de dispositivo y medio, tiene ahora una nueva connotación mucho más avanzada, que es el aprendizaje ubicuo. Entendemos por ubicuo una entidad que puede estar y es una gran fantasía del ser humano, incluso la literatura escribe mucho sobre esto, sobre la posibilidad de romper la ley física de que un cuerpo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, es decir, compartir al mismo tiempo el mismo espacio. Pero con la ubicuidad, la tecnología móvil nos da como una especie de posibilidad de que una entidad, como es la información, esté en distintos lugares al mismo tiempo. O como decía Norbert Wiener, el creador de la cibernética, si algo no es energía, ni es tampoco masa, y solamente puede ser una transformación de ambas, eso es la información. La información está en todas partes y no está en ninguna parte. Es más, Wiener fue capaz de decir, y siendo un poco filosófico en este sentido, de que Dios tiene que ser información, porque hay muchas versiones de Dios, está en todas partes, ese concepto de omnisciencia, omnipotencia de Dios, es lo que es la información, está en todas partes y no está en ninguna ubicada precisamente. Entonces, la ubicuidad es un concepto que va mucho más allá del M-Learning y es la posibilidad de que a través de un smartwatch, de un refrigerador que tenga internet,
de un licuador que tenga internet, de un tipo de música o un home theater que tenga internet, yo poder realizar aprendizaje. Entonces estamos hablando de un concepto que explota mucho más allá del mismo, la tecnología móvil, explota esa posibilidad de que el estudiante aprenda. Estamos hablando de, o como eran los sueños de Alvin Toffler en su libro, no sé si lo llegaron a leer, su trilogía, entre ellos pues, la tercera ola, el show del futuro, el conocimiento del poder, Power Chip Knowledge. Hablaba de la posibilidad de que en cualquier cosa hubieran elementos con los cuales el niño, la persona, el joven, el adulto, el anciano, pudiera aprender. Y eso es lo que es en realidad el aprendizaje ubicuo. Esa fantasía que ya en los finales de los años 70, 80, tenían muchos escritores de ciencia ficción sobre la posibilidad de que cualquier cosa tuviera como una especie de inteligencia artificial, entendiendo en sentido limitado como la capacidad de manejar conocimiento y razonamiento. Y el aprendizaje ubicuo lo que persigue es esto, que con cualquier medio, tecnológico o no, la persona sea capaz de desarrollar una actividad de aprendizaje. Entonces, estamos hablando de que en el fondo lo que queremos es que cualquier elemento, en este caso dispositivo móvil, nos permita a nosotros desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando de que esta metodología de aprendizaje se vale ese tipo de dispositivo y hay que tomar ciertos aspectos en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones educativas que empleen este método vamos a decir, de acceso a la información y el conocimiento. Y entre esas ventajas, yo destaco muy clara que existe una mayor libertad y flexibilidad para que la actividad de aprendizaje tenga lugar. Debemos de perseguir que la navegación, es decir, que la búsqueda en el dispositivo sea lo más sencilla posible. Estamos hablando de la portabilidad, es decir, de que esta misma aplicación para aprendizaje esté en distintos medios y de que esté disponible todo el tiempo y en cualquier lugar. Y lo más importante es basarnos en algo que los profesores ahora mismo estamos dejando mucho de lado, que es la motivación y la familiarización que tienen las nuevas generaciones con los dispositivos como son los celulares, los smartwatch, los iPods y demás. Y ese punto muchas veces es el que da pie. Cuando yo veo que un profesor hace que sus estudiantes en el aula apaguen los celulares, apaguen las tablets, yo lo veo con un poco de ojeriza y pienso que en el fondo ese profesor lo que está es limitando al estudiante en un medio que ya él lo ve como parte de sí. Y lo que tenemos que hacer entonces los profesores es aprovechar esa motivación y esa familiarización que tienen las nuevas generaciones con estos dispositivos para crear actividades que le permitan a ellos aprender, pero el conocimiento formal sobre todo que digamos en el caso mío, en las universidades. Estamos hablando de que entre sus características está más que las personas están más calificadas de que sí, de que estos dispositivos, al basarse en tecnologías muy accesibles al estudiante que explotan su interés y motivación, permiten mucho el autoaprendizaje. Y más, los jóvenes ahora cogen cualquier aparato y en cuestiones de segundos ya lo manejan. Entonces, ¿por qué no usar eso también para que aprendan cosas que sean de nuestro interés? Y como sobre todo, como es una tecnología que ahora mismo es bien atractiva para los jóvenes, es intuitiva, es amigable, es adaptable, tenemos que aprovecharla, porque se produce, aunque no querramos esto, una transferencia casi inmediata del conocimiento. Y si lo asociamos a su realidad, mucho mejor. Porque, como decían los que agrupaban el aprendizaje significativo, no hay mejor elemento para que el estudiante asimile un conocimiento que se refiera a cosas que ya él conoce, a medios que ya él maneja. Y ese es uno de los elementos que trata de explotar el aprendizaje móvil, el aprendizaje ubicuo. Lo que entendemos como M-Learning hoy ha sufrido una evolución muy de lado con tecnologías específicas como son el mismo uso del teléfono móvil, las aplicaciones multimedia, las herramientas TIC que se usan para crear, publicar y divulgar una serie de informaciones y de conocimiento a través de los medios. Es decir, que no podemos ser ajenos a que, vamos a decir, entornos como todo lo que ha preparado Google, su buscador, su Google Book, etcétera. No han preparado incluso la plataforma para esto. Es más, cuando aparece el Facebook,
Muchos profesores en mi universidad lo veían como ojeriza. Yo no, yo vi en ello un potencial para lidiar con un gran problema que yo tenía. ¿Cuál era? De que mis estudiantes que vienen de distintas regiones del país, muchas veces con limitaciones muy grandes de recursos, de acceso a tecnología, no sabían cómo buscar un documento, cómo subir un documento. Y el Facebook ha ayudado mucho esto. Y los teléfonos con cámara ha ayudado mucho el manejo de la imagen, a que los estudiantes se interesen por subir imágenes y demás. El mismo concepto de taguear, de ponerle etiqueta a las cosas, en parte facilita lo que es crear taxonomía, que el estudiante aprenda a clasificar. Claro que hay que ser honesto, esto se ha porquerizado, como dicen en dominicano, un poco, pero no obstante podemos ver que todas esas cosas tienen elementos positivos. Ya estamos hoy hablando de usar código QR para localización de informaciones, la misma realidad aumentada, que hasta hace unos años era una tecnología que era muy limitada, dispositivo un poco sofisticado. Ya con apenas 3 o 4 elementos y con celulares uno puede hacer, y hay software que se descarga fácilmente y es bien ligerito, trabajo de realidad aumentada. Y lo más importante, lo que me interesa a mí mucho, el concepto de geolocalización. Como uno, yo no tanto, pero hay profesores de geografía, de antropología, de historia, de arquitectura, que le gustaría que sus estudiantes, sin visitar muchos lugares, puedan accesar las informaciones y, como quien dice, vivir la experiencia de estar en esos lugares. Este curso que imparte el Instituto Mosfer de Israel sobre aprendizaje bajo localización es excelente porque uno puede poner una actividad en un lugar y hacer que el estudiante, de una manera u otra, y de manera, vamos a decir, ubicua, vaya al lugar y tome informaciones y realice actividades de aprendizaje, ya uno predefiniéndola. Y eso levanta mucho el interés del estudiante. Ahora estamos entrando ya al ámbito de la tecnología móvil, y la tecnología móvil nos va a conducir, que es lo que yo siempre estoy planteando, al concepto de ubicuidad, de que donde quiera el estudiante pueda aprender, si el profesor dispone que la actividad de aprendizaje tenga lugar en ese lugar o en cualquier otro lugar. Ahora vamos a trabajar un poco los aspectos técnicos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que considerar al momento de trabajar con este tipo de desarrollo de aplicación? Lo primero es que estamos hablando de dispositivos que por su portabilidad, por su facilidad de transporte, son pequeños. Entonces, esto hace que la pantalla, la resolución de la pantalla tenga limitaciones, ¿sí? A pesar de la lucha que están teniendo los grandes gigantes de la producción de dispositivos móviles como son Samsung, la misma Apple, Macintosh, etcétera, pero con todo y eso hay limitaciones en el tamaño y resolución de la pantalla. La interfaz del usuario, todavía aunque quieramos o no, el teclado persiste, subsiste, aunque la tecnología touch, las pantallas touch, son también ahora un alivio en parte, aunque yo siempre he dicho que son un poco imprecisas. El software que se utiliza también tiende a crear limitaciones a la hora o debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones de este tipo, sobre todo cuando tenemos animaciones integradas, ¿eh? Antes teníamos las limitaciones de Flash, pero ahora con HTML5 ya tenemos un gran, vamos a decir, colaborador en este sentido. Nos ayuda mucho el concepto vamos a decir, la metodología, los elementos que trae esta nueva lenguaje de programación para incorporar elementos dinámicos a la presentación y que no tenga el usuario que estar recargando y actualizando las famosas versiones de Flash. Y la adaptación de los contenidos. Los 3 aspectos anteriores, el tamaño de la pantalla, la resolución, los lenguajes de programación que se emplean, no son tan duros en este caso como yo poder transportar muchas cosas que yo dudo meses explicando, leyendo libros, viendo videos, cómo poderlo llevar a ser visualizado, a ser trabajado en el formato de dispositivo móvil. Tenemos siempre esa gran limitación. Ahora paso a trabajarle o a escribirle
¿Qué yo he hecho en este sentido? ¿Cómo yo me he enfrentado a esta problemática? Lo primero es mi situación como docente. Yo vivo prácticamente en dos mundos. Vivo en el mundo de la Universidad Iberoamericana, que es una universidad de élite aquí en Dominicana, con todos los recursos del mundo. Los estudiantes son un perfil económico muy alto, de hijos de empresarios, personas incluso que tienen, ellos mismos sin haber finalizado la universidad, tienen sus empresas. Y me muevo en mi alma mater, porque de ahí soy egresada, que es la Universidad Autónoma. ¿Ahí qué pasa con la Universidad Autónoma? Que hay muchas limitaciones de recursos, hay una gran masificación, estamos hablando de una macrouniversidad dentro de Latinoamérica, tiene 193,000 estudiantes, 18 centros regionales, tiene 12 subdivisiones que todavía no sea internacionales en otras naciones donde ha ido la diáspora dominicana, donde están dominicanos. Es una universidad de macro dimensiones. Y así, por ser una universidad de macro dimensiones, también tiene macro problemas, macro limitaciones. Y una de ellas es la que yo me enfrento como profesora de ingeniería electromecánica. Yo específicamente trabajo con todo lo que es automatización industrial y todo lo que es microprocesadores, diseño de circuitos integrados, técnica de programación para ensamblador, es decir, la parte dura, vamos a decir, de la informática y la computación. Y tenemos limitaciones porque no tenemos laboratorios, el Estado no es un edificio de laboratorios, pero han habido grandes problemas para dotar de recursos ese laboratorio, por la burocracia, por los cambios de gestión en la universidad. Y lamentablemente yo tengo que sacar que mis jóvenes, mis estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre de ingeniería, si no tienen acceso a los laboratorios, tengo que buscar los medios de que de una forma u otra experimenten. Y para mí ahí viene la gran, como dice, se me prendió el foco, la chispa, y fue hacer que, como la mayoría de mis estudiantes trabajan ya, sobre todo lo de esta asignatura, accionamiento eléctrico, automatización industrial, ya ellos trabajan, hay muchos en que en sus plantas ya se desarrollan proyectos donde se transforman sistemas mecanizados a automatizados. Entonces mi ingeniero se me prendió el fuego, como decimos acá, para ver la manera como mis estudiantes podían intercambiar esas experiencias, pero ojo, no pueden entrar, los estudiantes no pueden entrar a la planta. ¿Por qué? Porque siempre las plantas tienen su política de privacidad, de que le pueden robar, el competidor le puede robar informaciones, etcétera. Pero eso no quita que quienes están ahí puedan compartir vía un dispositivo móvil esas experiencias con su compañero, vía video en tiempo real o video pregrabado o fotografía, y para eso fue que me inventé el concepto de un visor ubicuo. La Rina. Sí, estaba, escúchame, pues un momentito, Gustavo. Bien. Estaba atendiendo algo que estaba aquí trabajando. Bueno, Adelante. el fin es, sí, ¿puedo continuar? Sí, por favor. Ok. Entonces, me inventé el concepto de un visor ubicuo. ¿Qué es un visor ubicuo? Bueno, va a ser toda una aplicación a usar en smartphone, tablet y demás, donde el estudiante pueda, vía la creación de un grupo, hacer aprendizaje cooperativo, colaborativo, intercambiando experiencias, intercambiando conocimiento, intercambiando informaciones. ¿Qué es lo que perseguimos con este visor ubicuo en particular? Bueno, una especie de aprendizaje sincrónico y asincrónico, en el sentido de que en un momento dado los estudiantes pueden hacer sincronía a través de una llamada con el celular, y asincrónico porque luego pueden ver ya en tiempo muerto todo lo que se ha aportado en cuanto a videos, imágenes y demás, e incluso comentarios, advertencias que hace su compañero. Lo más interesante es ese segundo aspecto. ¿Cómo estudiantes que ya están involucrados en proyectos de automatización en sus empresas, ¿sí?,
ya sean locales o incluso hay algunos se han incorporado internacionalmente, pueden intercambiar esas experiencias con los estudiantes que están agregados al grupo a través del visor. Pues esta herramienta, como decía, permite también realizar trabajo, tareas que yo puedo asignar en conjunto. Y lo más importante, permite el acceso independientemente de la localidad geográfica y de qué manera concurrentes los estudiantes puedan compartir sus experiencias. Visualmente, ¿qué se hace? Bueno, se crea una especie de grupo según la sesión que en este momento yo tenga. Es libre el desear ingresar o no a esta herramienta, a compartir experiencia con esta herramienta. No se obliga a los estudiantes, son aproximadamente de 30 a 40 estudiantes, más sin embargo, solamente 10 o 15 son los que están siempre dispuestos a trabajar. Ellos ponen informaciones generales sobre ellos, su localización, su correo electrónico, etcétera. Y a partir de ahí, y ya dado el visto bueno por parte mía como docente, pueden accesar videos que se compartan unos con otros, ya sea porque lo coloquen, lo suban previamente a YouTube y luego el link lo accesen acá, o video en tiempo real de acciones que tengan en un momento dado, y ahí viene la parte de la sincronía, de acciones que tengan lugar en un momento determinado dentro de sus empresas, o de cualquier otro lugar donde ellos vean un aparato o algo que sea de interés para los fines de su proyecto, porque claro, el aprendizaje en esta asignatura es por proyectos. De igual manera, ellos pueden colocar fotos, hacer una especie de biblioteca o galería de imágenes de su proyecto donde ellos trabajan, y pueden también en un momento determinado poner fotos en el momento en que esté ocurriendo la acción. Por eso hablamos de sincronía. Y lo más importante, podemos incorporar los conceptos de redes sociales actuales. En un momento dado, ellos pueden tuitear al grupo una serie de situaciones que se estén dando en sus empresas, que se deseen intercambiar, o un consejo, puede darle un consejo a un compañero sobre un proyecto de tal naturaleza que el joven haya colocado una imagen o un video. Y eso es lo interesante de cómo aprender colaborativamente, intercambiar experiencias y conocimiento, ¿ya? Para ello, bueno, esta es una herramienta que puede correr en cualquier dispositivo que tenga bajo Android o BlackBerry, ¿ya? E incluso hasta el mismo smartphone, la tecnología smartphone, la iPad y demás. Para desarrollar esta aplicación, yo me basé en dos portales que me dan un elemento para desarrollar aplicaciones de este tipo, que son ya Piller. Puedo también usar, tengo incorporado el acceso al canal de en vivo, de video en vivo, y tiene un componente muy importante que es que cada vez que el estudiante usa el visor, puede hacer un test y dejarnos su opinión sobre la herramienta para mejora futura. Eso también a nivel de tecnología móvil, porque él puede descargarlo de esa página y trabajar con esa herramienta. Es decir, que él puede, aquí está, en la herramienta, la página web donde la accese, que Live, accesa la herramienta y puede hacer un pequeño test donde él nos diga qué le pareció la interfaz de la herramienta, sobre todo cuando son los primeros usos. ¿Qué le pareció la interfaz de la herramienta? Que cómo estuvo el contenido, que qué le pareció todo lo presentado. Es decir, es alguna manera de recoger cómo mejorar a futuro el visor ubícuo. Una segunda aplicación muy interesante que yo desarrollé, pero ya esa es, en vez de ser para mis estudiantes de la Universidad Autónoma, es para la Universidad Iberoamericana. Aquí yo imparto materias duras en computación como son matemática discreta, teoría de autómatas y lenguajes formales, lógica matemática, inteligencia artificial. Bueno, por acá en matemáticas, yo creé una aplicación muy interesante que se llama un buzón de ejercicios y problemas, donde los estudiantes puedan crear grupos y a través de esta herramienta puedan en un momento dado de una práctica o una asignación que yo les coloque, intercambiar experiencia, texto, fotos, video de grabándose ellos mismos, cómo resuelven un problema para que intercambiarlo con el grupo y crear un pequeño directorio, incluso formar parte de ese directorio, donde ellos intercambian informaciones personales y también informaciones académicas para saber quién puede tener, por ejemplo, la solución a un problema o dónde localizar a uno de sus compañeros del grupo. Para esta herramienta yo usé ya y incluso tiene hasta un sitio donde a partir de la cual ellos lo descargan una vez se registran.
Y lo interesante de esta herramienta, y le voy a mostrar la pantalla, es que en un momento dado hay un estudiante que puede tener, ya una vez se integra al grupo, puede tener problema para resolver un problema de la práctica. Y otro colega puede intercambiarle un video o una imagen donde lo ayude a resolver el problema. Pero lo que más me interesa de esto es que ellos aprendan a colaborar usando la tecnología móvil, que no solamente la usen para darse videos, imágenes de estos horrorosos muchas veces que hay en YouTube, de personas que es comida por un tiburón, etcétera, cosas así, sino de que ellos vean de que es posible usar todas estas herramientas para aprendizaje, para algo positivo. Ya finalizando, y a modo de conclusión, puedo decir lo siguiente. Primero, estas herramientas nos ayudan a tener una nueva visión de lo que es el profesor, lo que es el papel del profesor, el papel del estudiante. Ya yo no me veo como una simple docente que tengo que darle cierto conocimiento al estudiante. Yo creo que esto es una forma de yo diversificar el salón de clase, demostrarle a los estudiantes de que estos dispositivos móviles van mucho más allá que el simple uso que ellos les dan para fines lúdicos o de comunicación, de llamadas, etcétera. También es una manera de liberar en parte el salón de clase, porque cuando un estudiante puede formar su grupo de resolución de problemas, por ejemplo, en matemática discreta, está liberándose del salón de clase, no tienen que encontrarse necesariamente en el salón de clase. Y lo más importante es que los estudiantes interactúan con contenidos ya de estos dispositivos, con contenidos educativos, que va mucho más allá de lo simple, repito, de la diversión, lo lúdico, lo jocoso. Estamos hablando de que este modo de aprendizaje permite una gran interactividad con los contenidos, permite una construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, a través, y sobre todo lo que hablamos hoy en día, uno no se cansa de ensalzar que el aprendizaje en parte es social, como decía Vygotsky, el aprendizaje es social, y si es social, vamos a usar los medios que socialmente tenemos hoy disponibles para esto. Yo creo que con esto ya concluyo mi presentación y ya cedo a Gustavo si tienen preguntas, sugerencias. Creo que en el enlace, aunque la puse un poquito tarde, Gustavo, está a la disposición para que ustedes nos coloquen la pregunta y respondérsela ya con más detalle. Cedo el micrófono a Gustavo. Rina, muchas gracias por tu exposición. Le voy a pasar la palabra a otro colega que nos está ayudando, a Iván, que él te va a leer las preguntas. Adelante, Iván. Ok, perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Felicitaciones a la ponente y tenemos las siguientes preguntas. La primera dice, estimada Rina, ¿cómo ves tú la utilización de las tecnologías y en especial la modalidad M-Learning en los profesores actuales? Sí, muy interesante la pregunta. Por eso decía al principio que cuando yo veía que ciertos profesores limitan a los estudiantes en el uso de sus celulares, de las tabletas, en los cursos, lo veía con cierta ojeriza, con cierto requemor, porque es una tendencia que el profesor tiene que aprender a explotar. Lamentablemente, nosotros tenemos la visión de que los celulares lo que hacen es distraer al estudiante. Y en parte distraen al estudiante, porque la vida moderna es así. Estamos en la casa, pero prácticamente nos llevamos el trabajo. Cuando yo salgo de la oficina, ya no dejo el trabajo en la oficina, lo llevo también a mi casa. Entonces, si el estudiante tiene que tener la educación a cuesta permanentemente y a través de estos dispositivos, el estudiante anda con la formación, con las tareas, las actividades prácticamente a cuesta. Ya esa demarcación, o como hablan algunos, como el mismo Toffel decía, la sociedad del Internet es una sociedad que permite la sincronía, asincronía, la concentración, la dispersión. Y estos dispositivos nuevos ayudan mucho y contribuyen al concepto de educación dispersiva, es decir, dispersa. Ya no estamos solamente limitados a que la aprendizaje se hace en el salón de clases. La televisión como medio masivo nos enseñó eso, de que hay aprendizajes que no tienen que ser hechos necesariamente de manera formal a través de un salón de clases. Y todos estos dispositivos vienen a incidir en esto. Entonces, ¿qué deben hacer los profesores? Visualizar estos dispositivos, como yo dije al principio, como un medio que a la juventud, a los niños les es atractivo, pues vamos a usarlo.
o como dicen algunos, si no puede con ellos, vamos a unirnos a ellos. Perfecto. Muy bien, al respecto tenemos una pregunta similar. Dice, buenos días, Rina. ¿Qué has planteado como estrategia motivacional para tus estudiantes? En mi caso particular, los estudiantes, aún teniendo un smartphone o una tablet, no han entendido el inmenso potencial que tiene el M-Learning. Bueno, precisamente, ¿cómo se llama el profesor? El que hace la pregunta, ¿no sabes? La pregunta la realiza Soima de Venezuela. Bueno, soy más de Venezuela. O soy más. Bueno, creo que colega suyo, usted no es de Venezuela también. Bueno, como países que le dicen allá los que son de la misma región. Bueno, el detalle, precisamente, Soima, si tú ves estado de desarrollo que yo he hecho y para demostrar a mis estudiantes de que estas son herramientas que deben emplearse como potencialmente para el aprendizaje, fíjate cómo son dos situaciones, dos realidades que yo planteo. Una de los estudiantes de término de la Universidad Autónoma que necesitan y requieren aprender automatización industrial para poder trabajar en las industrias de las cuales ese es su campo fundamental de trabajo. Y como los estudiantes de UNIVE, que son de un nivel, son apenas, estoy hablando de que los de la UAS son de noveno, décimo semestre, finalizando la carrera, ya trabajan, son adultos jóvenes, tienen esposo, familia, la mayoría son, en muy raras veces son mujeres, la mayoría son hombres. Y lo de la Universidad Iberoamericana, que son más jovencitos, esta Universidad de Matemáticas, yo la imparto en el tercer y segundo cuatrimestre de la carrera, son prácticamente jovencitos. Entonces, a través del desarrollo de estos trabajos, yo he podido hacerles ver a ellos de que esto es necesario, de que esto es útil, de que esto no solamente se usa para fines lúdicos o de comunicación, sino también para aprendizaje. Es decir, que Soima, yo voy a ponerle, si usted quiere, una serie de enlaces, páginas que le permiten a usted desarrollar aplicaciones para sus estudiantes, pero acuérdense que aquí lo más crítico, le digo que es, no son los medios, es el contenido. Si el profesor no tiene claro qué va a enseñar con estos dispositivos, por más sofisticado que sean los celulares y la tablet, no podrá hacer la actividad de enseñanza del estudiante. Lo importante, más que el cómo, es el qué es lo que vamos a enseñar. En el caso mío, yo necesitaba una herramienta que me ayuden a mis estudiantes a ver proyectos de automatización. Por eso empleé este visor ubicuo. El buzón de problemas para los estudiantes de matemática discreta, porque vi que era una necesidad de que ellos entraran en grupos, como era en mi época, aunque a nivel presencial, que los muchachos se juntaban para lo que no entendía uno de una clase, otro en el grupo se lo explicaba. Y no hay mejor aprendizaje que a través de los pares, porque ellos lo sienten más cercano, incluso hasta con el mismo profesor o con mi ayudante que tengo de profesor. Creo que con esto habré en parte satisfecho la inquietud de Soy. Perfecto, muchas gracias. Tengo dos preguntas relacionadas a Facebook, o sea que voy a hacer las dos para que tal vez lo contestes en uno solo. Dice la primera pregunta de Arnaldo, de Florida. Estimada profesora, ¿por qué no utilizó Facebook y creó un grupo de acceso restringido para sus estudiantes? Creo que es difícil competir contra las ventajas de Facebook. Y una pregunta similar, pero que lo hace Raúl Figueroa de Lima, Perú, dice, estimada Rina, ¿qué opina de la utilización de grupos restringidos a través del Facebook en jóvenes adolescentes? Aún la fuerte presencia de esta red social en el mundo, ¿cuáles serían las otras alternativas para generar aprendizaje? Muchas gracias. Bueno, sí, yo dije desde el inicio que cuando apareció el Facebook, y de hecho yo agradezco en parte a Facebook porque me ha permitido hacer una culturización tecnológica de mis estudiantes, sobre todo lo que son de los medios más, de recursos más limitados, como son la Universidad Autónoma. Los de la Universidad Americana ya son personas con mucho más altos recursos incluso. Ellos muchas veces vienen del extranjero cuando van de viaje, de vacaciones, con tecnología que luego es que yo veo que está disponible aquí en República Dominicana. Pero no obstante ello, yo prefiero desarrollar yo mi herramienta porque yo soy propietaria de mi herramienta. Facebook, Zuckerberg, el dueño, dispone de las cosas a lo largo o a lo ancho. Y se demostró incluso
y para mí fue bien impactante cuando el joven que puso una imagen de El origen del mundo, creo que un cuadro de clásico del siglo XIX de una señora con las piernas abiertas y la puso como fondo de su pantalla. Y en cuestión de minutos le eliminaron su fondo porque las personas de Facebook consideraron que era pornográfico, aunque era un cuadro clásico. Eso demuestra que a final de cuentas Facebook no es de los usuarios, Facebook es de la compañía de Zuckerberg y demás. Estas herramientas, primero, me permiten a mí como académica hacer investigación, desarrollarme. Segundo, me permiten a mí ser propietaria de lo que creo, es decir, lo que produzco. Tercero, le demuestro a mis estudiantes de que se puede y de que eso no simplemente para comunicarse, que esta tecnología móvil sirve para mucho más cosas. Y cuarto, es una forma de yo poder controlar en parte lo que mis estudiantes hacen. El Facebook, como quiera, aunque sea un grupo restringido, tiene limitaciones que están mucho más allá de quién cree el grupo. Y usted lo sabrá. Yo creo que con esta vez en parte satisfecho la pregunta. Perfecto, sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta más y también, en este caso viene de Colombia, viene de Francisco y dice, doctora Rina, ¿considera que los laboratorios virtuales y materiales ubicuos pueden reemplazar la experiencia de los laboratorios presenciales o son más bien un tipo de complemento? Estoy de acuerdo en esto último, un tipo de complemento. Si usted se fija, cuando yo hablé de la creación del visor ubicuo, es porque no tenemos la tecnología, mis estudiantes no la tienen. Fíjense que yo no hablé en la Universidad Americana de un visor ubicuo, porque ahí yo tengo laboratorios con tecnología de última generación, desde aparatos con LabVIEW, máquinas de control numérico, robots, en el laboratorio de ingeniería industrial, pero yo no imparto esa asignatura en MIRE, en la Universidad Iberoamericana, yo la imparto es en la Universidad Autónoma, donde apenas, y cuando lean el paper, donde yo le edifico sobre la situación, planteo bien claro el problema que yo tengo y por lo cual me llevó al desarrollo de este visor ubicuo. Los laboratorios que existen son obsoletos, los pocos que hay son de electrónica, de comunicaciones eléctricas, y estamos hablando de tecnología del 2005, cuando ya estamos en el 2014, 9 años que a nivel tecnológico, una década es todo un tiempo. Entonces, no creo nunca que estas herramientas van a sustituir los laboratorios presenciales. Igual que la misma medicina, yo trabajo con robótica médica y los jóvenes de UNIBE tienen un robot y tienen incluso un mundo virtual inmersivo de odontología para practicar y ensayar con la extracción de piezas y demás. Eso jamás sustituye. Ahora, pero no es lo mismo, no es lo mismo yo poner a una persona, por ejemplo, a trabajar con un aparato sumamente costoso, en el caso ese de los aviones, por ejemplo, por primera vez, a primero usar un simulador virtual, luego un simulador semi, vamos a decir, físico, y finalmente ponerlo con el aparato real. Fíjese cómo el conocimiento se va, la persona se va, o el técnico, en este caso, se va empoderando del conocimiento de manera gradual. Hay aparatos que por su nivel de sofisticación, por ejemplo, un robot, lo que se tiene en un nivel son de más de $10,000. Estos jóvenes primero practican con un simulador y ya en su última etapa es que comienzan a hacer, a armar su sistema usando la máquina de control numérico, usando la banda de transportación y los robots, pero ya cuando ya tienen la práctica simulada. Es decir, que no es que esto va a sustituir, es un complemento. Es más, yo lo veo como una preparación para. En el caso del visor ubicuo, estoy hablando de estudiantes que físicamente están trabajando en proyectos de automatización en sus industrias e intercambian las experiencias con sus compañeros. Pero en ningún momento yo he dicho que lo que ven eso no van a final de cuentas, tener que participar en un proyecto real y a ir a un laboratorio. No, es una forma de paliar la deficiencia que hasta ahora tenemos. Estoy de acuerdo con usted, son complementos o preparación para, diría yo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí dos preguntas de Leopoldo Quijada, de Caracas, Venezuela. La primera dice, ¿qué experiencias sobre descargas de apps o programas a través del M-Learning o U-Learning puede compartir con nosotros? Y al respecto, la segunda dice, apreciada Rina,
Actualmente su propuesta o proyecto expuesto, además de usted, otros profesores o docentes han asumido la estrategia M-Learning o U-Learning. ¿Qué propones? Comienzo de atrás adelante porque es mucho muy interesante el asunto de con colegas. Sí, en la Universidad Iberoamericana tengo otros colegas que están trabajando con mi buzón para otras asignaturas. Incluso hay un estudiante que fue primero discípulo mío y ahora él imparte cursos de ecuaciones diferenciales. Pero en la Universidad Autónoma, para bien o para mal, yo soy la única que imparte esta asignatura, imagínense. Esta asignatura entra en un promedio de 200 estudiantes, vienen finalizando la carrera de esos 200, tal vez unos 5 o 10. Es decir, que esa sesión que se da de décimo semestre, que reúne 40 estudiantes, es porque han sido estudiantes de varias promociones que llegan a ese nivel. Hay una baja tasa de ingreso relativamente, o de manera relativa con lo que ingresan. No tengo como colegas, son un poco más, los ingenieros eléctricos y más electromecánicos de viejo cuño son menos receptivos a este tipo de tecnología. Pero en la Universidad Americana sí. Ahí yo incluso ahora a desarrollar estamos tratando de desarrollar una herramienta inmersiva o casi inmersiva con dispositivos móviles. Ha habido una gran recesión en cuanto a esto y han colaborado conmigo y el buzón lo están empleando. El visor ubico solamente lo estoy empleando en la Universidad Autónoma. Con respecto le voy a poner varias páginas donde pueden accesar herramientas, incluso una página que yo tengo en Scoopy, donde pueden accesar herramientas que ya han sido desarrolladas para aprendizaje móvil. ¿Sí? Ok, perfecto. Tenemos una pregunta muy interesante también que particularmente a mí también me interesa porque yo vivo en Bolivia. Esta pregunta viene de Venezuela, de Wilson Loaiza, y dice, ¿y qué hay de aquellos estudiantes que aún no cuentan con un smartphone, pero tienen un celular sencillo? ¿Qué otra forma de comunicación podría sugerir, proponer? Bueno, ¿qué decirle? Ahora mismo yo estoy preparándome en la Universidad UNAD, la Universidad de Distancia, que es de Colombia, pero tiene una sede en Florida, Bueno, el fin es que hay una joven que está interesada en desarrollar este tipo de aprendizaje para zonas, no me acuerdo de si es de un grupo de indígenas que hay no sé si en este país, ay Dios, en Perú o en Panamá, no sé. Yo sé que son comunidades que tienen, que en dominicano no conozco ese tipo de, no existen acá indígenas. Ella está interesada en este tipo de herramienta porque es más fácil por, por usar teléfonos celulares. Lamentablemente para intercambiar videos, intercambiar fotos, canal en tiempo real, necesitamos smartphones, teléfonos inteligentes. Lo que tiene en su telefonito, como dice el profesor, de baja limitación, bueno, será buscar la manera de cómo fundamentar el aprendizaje en base a texto. Esa sería la opción, en base a texto y con imágenes de baja resolución. Porque por eso ponía al inicio los cuatro elementos que son importantes al momento de diseñar aplicaciones móviles, ¿no? La resolución de la pantalla, los lenguajes de programación, el contenido y si hablamos de contenido, habrán cursos incluso donde asignaturas donde dígame usted por ejemplo, tratar de introducir a la persona a asignaturas de derecho. En derecho se usa mucho el texto, igual que en ciertas áreas de humanidades. Creo que para ese tipo de estudiantes sería factible si tienen un celular de baja capacidad o de limitada capacidad. Pero lo que tengan que hacer aprendizaje en base a intercambio de videos, informaciones mucho más sofisticadas y que requieren un mayor ancho de banda, tienen que buscar la manera de ingeniársela o el Estado o no sé, la universidad de crear políticas para que accesen ese tipo de dispositivos más sofisticados. Aquí no sé en su país, pero en Dominicana, como Claro fue comprada, o la compañía dominicana de teléfono fue comprada por el señor este mexicano, Carlos Slim, hay una gran explosión, igual que la compañía Orange, hay una gran explosión, hay una gran competencia, y nosotros nos hace fácil comprar un teléfono inteligente,
Incluso hay políticas de las compañías donde te dotan de una tablet si tú compras un plan de tal nivel. Yo estuve en Perú y vi que en Lima, Perú, que creo de dónde es la pregunta del colega, ¿sí? ¿Desde Lima, Perú, el colega? No, en este caso es de Caracas, Venezuela. Ah, bueno. En Perú vi que había muchas limitaciones, al igual que estuve en Guatemala, en cuanto al ancho de banda, en cuanto a los dispositivos, los planes para adquirir los dispositivos. Pero repito, como el contenido es tan crítico, depende de mis estudiantes. Tienen que usar necesariamente teléfono con cierto nivel de capacidad de manejo de video, imágenes, para este tipo de aplicaciones. Habrán otras áreas que no serán necesariamente así. Es cuanto. Muy bien, perfecto. Tenemos una pregunta desde Colombia. Zuli Castro dice, doctora Rina, ¿ha evaluado y sistematizado en algún momento el impacto de su propuesta en el rendimiento académico de los estudiantes? Sí, sobre todo en matemática discreta. En matemática discreta, de un grupo anteriormente, de un grupo de 20 estudiantes que tenían sesión, reprobaban hasta 8. Y ahora con este buzón apenas reprueban 3. Y por lo regular son los que son más apáticos con integrarse a usar el buzón y a crear grupos colaborativos empleando su buzón de problemas y respuestas. En la Universidad Autónoma no tengo mediciones porque es como, a diferencia de UNIBE, no me, no me exige, la universidad como tal no me pide, esto yo lo hago de manera, vamos a decir, hasta por interés personal, pero la universidad no me da ningún respaldo, como en UNIBE, que sí, hay un departamento de innovación docente, donde están permanentemente llevando seguimiento a este tipo de proyectos y a la manera como impacta en los estudiantes. Muy bien, perfecto. Tenemos otra pregunta de Venezuela, en este caso de Yolimar Fernández, y dice, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido que vencer con esta tecnología desde el punto de vista pedagógico? Bueno, el punto de vista pedagógico, ¿cómo decirle? Yo nunca he tenido, miren, es jocosa la pregunta porque nunca me la habían hecho. Es decir, yo siempre experimento, yo de toda mi vida he experimentado, y prácticamente he estado siempre en la cuesta de la tecnología. Cuando el Internet adquirió su interfaz gráfica, ya yo lo usaba para intercambiar mensajes con mis estudiantes con apenas una línea de 2400 kilobytes por segundo. Es decir, que ahora, cuando no se usaba la multimedia, o todavía las computadoras no tenían integrada la multimedia, yo buscaba la manera de cómo hacer interfaz para conectar el televisor a los computadores. Y ahora, con toda esta gran explosión que ha tenido la tecnología y el Internet, imagínense, yo estoy prácticamente en el paraíso con los medios de que dispongo ahora para llegar a mis estudiantes. Tan es así que la Universidad Iberoamericana, yo he recibido 3 veces el premio por clase innovadora, porque soy de las personas que desde que aparece una tecnología, trato de buscarle aplicaciones pedagógicas, didácticas, para que mis estudiantes mejoren y se les sea muy interesante. Y le voy a decir en realidad, no he tenido esos grandes retos, porque siempre he creído, mucho antes de que estar en boga el aprendizaje con visión constructivista, tenía esa visión de que el estudiante era y es el protagonista del aprendizaje. Cuando tenía mucho, yo comencé cuando estaba en el enfoque conductista, ya yo hacía programas por computador, eran interfaces horribles de preguntas y respuestas, programas ramificados, pero lo apliqué. Es decir, que prácticamente yo he ido de la mano con la tecnología. Y cuando aparezca, y ahora estoy metiéndome en los mundos inmersivos, y cuando aparezca otra, también ensayaré con ellas y buscaré la manera de incorporarla para hacerla más interesante. Claro, hasta que me jubile o me pensione, porque hasta ahora no creo que exista la vida eterna, pero yo sí creo que existe el aprendizaje eterno. El aprendizaje eterno uno desarrolla mientras vive. Yo siempre estoy innovando y aprendiendo nuevas cosas. Y así espero, como dicen en la guerra, morir con las botas puestas, experimentando con lo último que se haya desarrollado de tecnología y buscándole sus aplicaciones pedagógico-didácticas.
Muy bien, vamos a tener un par de preguntas más. Esta viene de Leopoldo y él también quería formulársela. Dice, ¿cuáles considera usted que son las limitaciones para generalizar este proyecto con los demás colegas, paréntesis profesores, desde el punto de vista pedagógico y tecnológico? ¿Cuáles serían las limitaciones para generalizar este proyecto? Bueno, la primera limitación que existe en la Universidad Autónoma es, como decía un profesor hace un ratito en una pregunta anterior, la primera limitación es los propios profesores, que no ven en esta tecnología medios para llegar y hacer que sus estudiantes desarrollen conocimiento. ¿Ya? Eso es lo primero, sobre todo en la Universidad Autónoma. La segunda limitación que yo veo es tecnológica precisamente, porque como decía el profesor anterior, y eso es lo bueno de este rico intercambio más que yo lo veo que preguntas y sugerencias, yo lo veo como un intercambio de ideas, es que no todo el conocimiento se adecua a ciertos medios. Entonces, esta tecnología, muchas de ellas, sobre todo lo que son los smartphones, tablets, requieren conexiones inalámbricas, requieren un buen ancho de banda, y todos esos requisitos el profesor tiene que tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar sus aplicaciones. Así que esas son fundamentalmente las dos. De parte de los estudiantes, les juro que no he visto resistencia de ningún tipo, al contrario. Muchas veces a mi grupo se integran estudiantes de otras sesiones que me dicen, profesora, yo quiero nada más, yo sé que no existe esta categoría en la universidad de estudiante oyente, pero para vivir la experiencia, como me tocó con tal profesor, yo quiero desarrollarla con usted, porque ven que esto le hace atractivo y ven la dinámica e interactiva que son las clases con este tipo de herramientas. Perfecto, doctora, no tenemos más preguntas. Doctora Rina, realmente un placer haber participado de su ponencia. Cedo la palabra a mi compañero Gustavo para que cierre esta sesión. Gracias por su moderación. Ha sido excelente. Bueno, estamos llegando al final de la ponencia. En nombre del Congreso, de Iván, de Claudio, de Carmen y de todos los demás, le damos las muy buenas gracias. Rina, si quiere dejar unas palabras finales. Sí, y ante todo agradecer a toda la asistencia que ha habido, que ha sido muy buena. Veo acá que incluyéndome a mí somos 19, es decir que, y lo más importante, de distintas regiones, porque vamos a hacer especie de replicadores de esto, que es lo interesante. Ya creo que también Gustavo es parte de ello, ya en el CLED, que va a ser un congreso de tecnologías libres, yo tengo un curso gratuito sobre esto, y ya Gustavo fue, creo que en el año pasado, participó en uno, donde trabajamos esto a nivel ya guiado de cómo el profesor puede desarrollar aplicaciones de este tipo. Así que no me queda más que darle las gracias por su participación e invitarlo a que cuando se dé el CLED, el congreso que organizan en Venezuela sobre el aprendizaje con tecnologías libres, se integren a un taller gratuito que yo doy sobre estas tecnologías para desarrollar aplicaciones de su campo de conocimiento. El año pasado fue magnífico, de aproximadamente 15 profesores, 7 consiguieron desarrollar sus aplicaciones de manera ubicua, e incluso cursos que ellos tenían montados de manera virtual lo pasaron al entorno totalmente móvil. Así que gracias de nuevo y espero que nos veamos el año que viene en este congreso, y agradecerle a Claudia, a Gustavo, a Carmen y al colega que sirvió de moderador por toda la ayuda que me prestaron y por hacerme llegar a un público no muy vasto, pero sí muy diverso. Así que gracias. Bueno, ya tuve la grabación. Quiero comentarles a las personas que están presentes que estamos en el proyecto de buscando colaboración para poder mudar nuestro mundo virtual a la plataforma de Second Life. Los invito a todos en la página principal del Congreso. Están los datos por si quieren colaborar y podemos migrar nuestro mundo virtual. Les agradezco a todos y los esperamos en la ponencia de las 15 horas o 3 p.m. hora argentina. Muchas gracias, hasta luego.